Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas de los judíos: ¿Quién de vosotros me convencerá de pecado? ¿De tener algún pecado? Si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso ustedes no las oyen, porque no son de Dios. Respondieron los judíos: ¿no decimos bien que eres un samaritano pecador y que estás endemoniado? Respondió Jesús: yo no estoy poseído del demonio, sino que glorifico a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi gloria, hay quien la busque y la juzgue. En verdad les digo que quien guarde mi doctrina no morirá eternamente. Le dijeron los judíos: ahora sabemos que estás poseído de algún demonio. Murieron a Abraham y los profetas, y tú dices: quien guarde mi doctrina no morirá eternamente. ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y que los profetas que también murieron? ¿Tú por quién te tienes? Le respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada vale. Es mi Padre el que me glorifica, al que ustedes dicen que es su Dios, y no lo conocen, mientras que yo sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Mas le conozco y observo sus palabras. A Abraham su padre deseó con ansia ver mi día. Lo vio y gozó mucho. Y le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años? ¿Y ya has visto a Abraham? Le respondió Jesús: en verdad les digo, que antes de que Abraham fuera creado, existo yo. Tomaron entonces piedras para lanzárselas, mas Jesús se ocultó a sus ojos y salió del templo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. El día de hoy, como ven, queridos fieles, la iglesia está vestida de luto. El día de hoy los santos han cubierto sus rostros por la tristeza de este tiempo de pasión. Nos estamos profundizando más en los dolores, en la pasión, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en la meditación de todo lo que hizo por redimirnos y salvarnos. Y es por eso que la Iglesia Católica el día de hoy, viendo cómo se le insulta a nuestro Señor, viendo que se acerca la hora en que Él ha de entregar su vida por nosotros, se siente acongojada, se siente triste. Y es por eso que cierra la gloria, se cubren las imágenes, como aquel que cubre su rostro ante la ignominia, ante la maldad que está viendo en su exterior. Los ángeles del cielo lloran. Los santos de la eternidad también están tristes, porque esta humanidad no ha entendido los dolores, la tristeza, la desesperación en que cae la humanidad al momento de apartarse de su Dios. Es por eso que el día de hoy los santos cubren sus rostros, la iglesia se viste de luto, y espero que también en nuestros corazones, siendo empáticos con la pasión y muerte del Señor, también nosotros nos llenemos de luto por nuestros pecados, por las faltas que hemos cometido contra Dios. Pues bien, queridos fieles, como ustedes han leído, como han escuchado en el Evangelio, el día de hoy se ve que la envidia y el orgullo de los judíos ha llegado a tal grado de que no pueden soportar ya más a Jesucristo. Estaban esperando ellos un Mesías que les diera riqueza y poder, que los exaltara por encima de los romanos, que los exaltara por encima de cualquier otro pueblo en cuanto a bienes materiales, en cuanto a poder, en cuanto a honra. Y sin embargo, nuestro Señor lo que les pide es un cambio de conducta, un cambio de su mala conducta. Eso no lo pueden perdonar, eso no lo quieren perdonar, eso no lo pueden soportar. Así es que se acercan a nuestro Señor acechándolo como siempre, y empiezan esta gran discusión que nos hace prever el terrible desenlace de la muerte de Dios
de este terrible deicidio el próximo Viernes Santo. Nuestro Señor en su misericordia todavía pretende salvar a los judíos, todavía pretende hacerlos reflexionar, enseñándoles y demostrándoles que Él es Dios. Y por eso les lanza este reto. ¿Quién de ustedes puede ver en mi conducta algún pecado? Los reto a que me digan que si hay en mi conducta algo que pueda ser tachado, por lo cual ustedes no acepten lo que les digo. Si les he contado la verdad, ¿por qué no me creen? Bien sabemos, queridos fieles, que uno de los motivos de credibilidad es la dignidad de la persona. Si un loco me viene a decir que un ovni bajó allá en la calle y yo salgo corriendo, soy más loco que él. Pero si una persona con dignidad, con veracidad, me viene y me dice algo, por su honra, por su dignidad, por su veracidad, por la calidad de persona, yo me inclino más a creerle. Jesucristo en su conducta, del todo intachable, no cometió pecado alguno, no se halló falta ni maldad en su persona, de tal suerte que Él es el único que pudo lanzar este reto a sus mismos enemigos. ¿Quién de vosotros me puede convencer de tener algún pecado? Siquiera la mínima falta en mi persona. Los judíos quedaron callados. Entonces, ¿por qué no le creen? Si la dignidad de Dios, una de las pruebas de credibilidad, es la dignidad de la persona, en Jesucristo no se halló mancha, no se halló engaño en su boca. ¿Por qué no le creen? Lanza el segundo reto y les dice, si les he predicado la verdad, ¿por qué no la aceptan? Es decir, el segundo reto consistía en que descubrieran algún error en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la fecha, queridos fieles, hasta la fecha, en la verdadera y única iglesia fundada por Cristo, que es la iglesia romana, no existe un error solo, ni en las declaraciones de los sumos pontífices, ni en la enseñanza pública de la Santa Iglesia Católica, en la enseñanza oficial de ella. Y la misma iglesia, cuerpo místico de Cristo, lanza en la actualidad este reto a sus enemigos. ¿Quién de ustedes puede descubrir algún error en la inmaculada doctrina que se les predica diariamente? Puedo encontrar yo muchos ateos aún así, pero no son ateos de convicción, no son ateos de doctrina, no son ateos porque hayan descubierto fehacientemente y por argumentos verdaderos y sólidos que Dios no existe o que la Iglesia Católica no sea la verdadera. La mayoría, si no es que todos los ateos que conocemos en la actualidad, son ateos de corazón, son ateos de sentimientos, están enojados con Dios porque no les da lo que quieren, porque no les permite seguir libremente sus pasiones, como sucedía en el caso de los judíos. Ellos estaban esperando un Mesías que les diera riqueza, que les diera poder. Encuentran un Mesías que les dice, el reino de Dios está dentro de ustedes. Tiene que haber un cambio de conducta, tienen que limpiar su alma, cambiar de costumbre, ser mejores personas, amar a su prójimo como a ustedes mismos. Rezar por sus enemigos. Ah, claro, eso no les gustó. Prefieren negarlo, prefieren odiarlo. Y por eso no creyeron en Jesucristo. No porque tuvieran algún argumento en cuanto a su conducta, en cuanto a su doctrina, en cuanto a sus hechos. Porque Él demostró por medio del milagro y de la profecía que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Así es que, ¿qué argumentos tenían? Se quedaron callados. No hay ateos por convicción, hay ateos del corazón. Aquellos que están enojados con Dios, aquellos que se enojan con la iglesia porque no les permiten su doctrina seguir sus malas inclinaciones. Así es que los briagos, los ladrones, los homosexuales y todas aquellas personas libertinas que quieren seguir sus propias inclinaciones malas,
Tratan de guerrear y guerrean siempre en contra de la Iglesia Católica porque dicen ellos, no les permite hacer lo que quieran, como si le hicieran caso a la Iglesia Católica. Sin embargo, porque ella predica una doctrina verdadera, pura, limpia, que eleva a los hombres de ser simples animales y bestias, en ser más que ángeles, en ser hijos de Dios, partícipes de su divina gracia, no la pueden soportar. Y en sus escritos, en sus dichos, en sus hechos, en sus marchas, tratan de guerrear siempre en contra de ella, porque guerreando, maltratando, difamando a la Iglesia Católica, maltratan y difaman al mismo Jesucristo, quien es el fundador de ella. Así los judíos, no teniendo argumentos, se quedaron callados. El reto fue lanzado al aire y ninguno le pudo decir nada a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando una persona no tiene argumentos, se va a los insultos. Eres un endemoniado, eres un samaritano, eres un pecador. Imagínense ustedes, qué golpe para la santidad de Dios. El que lo comparen con la alimaña que es el demonio. El demonio, el sucio, el engañador. Una simple criaturilla, caída en menos por su soberbia y por su orgullo. ¿Qué cosa más contraria a Dios que el demonio? El demonio engañador, Dios la misma verdad. El demonio, el sucio, Dios la misma santidad y pureza. El demonio, una criatura, Dios el creador, el Dios de todas las cosas. ¿Cómo se atrevieron en su maldad, al no tener argumentos, insultar de esa manera a nuestro Señor? Y llamarlo pecador cuando no le pudieron decir en qué pecado, segundos antes, les había lanzado el reto. ¿En qué pecado lo hubieran podido ellos encontrar? Entonces se van a los insultos. ¿Cómo actúa nuestro Señor Jesucristo como nosotros? Que cuando se nos insulta injustamente, inmediatamente, como me trates te trato, como actúes conmigo, actuaré contigo, ojo por ojo y diente por diente. No, señores, así no actuó nuestro Señor Jesucristo. Yo solamente honro a mi Padre y ustedes me han deshonrado a mí. Qué grande eres, Señor, y qué gran ejemplo nos das a nosotros de paciencia. Que cuando alguien se atreve a levantar su voz contra mí, con que levante su voz y me pida algo con una voz alzada, ya mi orgullo no lo permite, ya mi soberbia no lo soporta. Inmediatamente le digo, ¿por qué me hablas de esa manera? ¿Por qué me levantas la voz? Ya no se diga cuando me insultan, ya no se diga cuando me insultan. Que inmediatamente trato de contestar de la misma manera, trato de contestar inclusive de peor manera como me están tratando a mí. Soy cristiano, soy católico, soy seguidor de nuestro Señor Jesucristo, por lo que veo en las obras no. Hay dos tipos de personas agresoras, las que los pueden insultar y las que los calumnian, queridos fieles. A nuestro Señor Jesucristo lo estaban insultando y lo estaban calumniando. Él no tenía el demonio dentro. Él no estaba actuando conforme al demonio. Tenemos ese tipo de agresores, el que insulta y el que calumnia. A nuestro Señor lo calumniaron, se defendió, ¿verdad que no? Lo insultaron, no se defendió. Ellos mismos se hacen daño, los que nos insultan. Tus insultos no valen para mí. Me lastiman, me duelen, pero no valen para mí. Me estás insultando es porque no tienes argumentos. Me estás insultando es porque no tienes frases, razones, motivos para tener una sana discusión. Nuestro Señor no se defiende dándonos con ello ejemplo de mansedumbre y de humildad. Pero cuando lo calumnia, la honra del hombre es muy propia de él y tiene derecho cada ser humano a tener una honra. Así la pierda en lo oculto o la pierda en lo público, el ser humano tiene derecho a su honra como tiene derecho
al dinero que gana con el sudor de su frente. Usted no es nadie para quitarle la honra a ninguna persona. Así la pierda por su propia culpa aquella persona, usted no tiene ningún derecho de pisotearla, de rebajarla, de hacer leña del árbol caído. Si usted descubre algún defecto, algún pecado, algún error en una persona ajena a usted, no tiene por qué andarlo publicando. Fue un pecado oculto el que hizo aquella persona, ¿por qué lo tiene usted que andar divulgando y calumniando a aquella persona? Algunos se escudan y dicen, pues al cabo todo el mundo lo sabe. ¿Y? ¿Acaso tú no tienes pecados? ¿Por qué tiras la primera piedra? ¿Acaso no tienes suficiente contigo mismo para andar llorando y sufriendo y trabajando para tu propia santificación, limpieza y edificación de tu propia vida y santidad? ¿Por qué te andas fijando en las vidas ajenas? ¿Qué tienen los demás que tengas tú que tener parte en la vida de los demás? Que su pecado es público, ¿por qué lo sigues difundiendo? Que su falta es privada, menos, ¿por qué lo sigues difundiendo? Nuestro Señor Jesucristo fue calumniado en esta ocasión, y ahí sí, como del éxito de su misión dependía de la inocencia de su persona y de su doctrina, Él tuvo que defender su honra. Y así es que Él dijo, yo no soy un endemoniado. Yo solamente glorifico a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. ¿Por qué me están deshonrando? ¿Por qué me calumnian? Por mi doctrina no me han dicho ninguna razón. Por mi persona no me han dicho ninguna razón. Por mis milagros no me han dicho ninguna razón que valga la pena. Por lo cual tengan que calumniarme ante las demás personas que traigo el demonio o que actúo conforme al demonio. Entonces, queridos fieles, cuando los insulten, la actitud cristiana es perdonar a los que nos insultan, rezar por los que nos persiguen y seguir el ejemplo de Dios nuestro Señor, que con humildad y mansedumbre perdonó a aquellas personas que los insultaban para resarcir nuestros pecados, para resarcir nuestras faltas, para ganarnos el cielo. Pero cuando los calumnien, cuando digan algo que no es verdadero de ustedes, tienen el derecho, por supuesto, y es la actitud cristiana, de defenderse. No es la manera como ellos los insultan o calumnian, sino defenderse con la verdad y defenderse con su propia conducta. Es que eres un iracundo y ustedes tratan de defenderse con enojos. Es que eres un mentiroso y tratan ustedes de defenderse diciendo o exaltando o exagerando los defectos de quien los está calumniando. Para podernos defender, tenemos que defendernos con verdad, con orden y sobre todo con la honestidad de nuestra propia vida, queridos fieles. Pero sí, claro, cuando alguien los calumnie, tienen el derecho de defenderse. Cuando alguien los insulte, hagamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos está dando el día de hoy el modo de cómo nos hemos de ver en esas circunstancias. Nuestro Señor todavía les da una prueba más de su divinidad, a ver si con esto pueden ellos aceptar que Él es el Hijo de Dios. En verdad os digo que quien guarde mi doctrina no morirá eternamente, le prometo la vida eterna. Eso los llenó de coraje y le dijeron, ¿cómo puedes creerte más que Abraham? Claro que se puede creer más que Abraham, porque Abraham es un ser humano y Jesucristo es Dios. ¿Te crees más que Abraham, nuestro padre, y que los profetas que murieron? Y nuestro Señor les da una prueba irrefutable, una declaración total de su divinidad y de que Él es Dios, el Hijo del Eterno Padre. En verdad les digo que antes de que Abraham fuera creado, existo yo.
No les dijo existía yo. Y no les dijo seguiré existiendo yo, sino existo Dios. Porque la inmutabilidad de Dios consiste en que Él no tiene ni pasado ni futuro, sino que Dios vive en un eterno presente. En Dios, como dice San Pablo, no cabe ni la mínima sombra de mudanza, ni de cambio. Dios es inmutable. Para Dios no existe el pasado, Dios siempre ha existido. Y a nuestra manera de hablar, Dios siempre existirá, pero para Dios, Dios simplemente es. Dios simplemente existe. Dios simplemente es el ser supremo, que no tiene mudanza, no tiene ni pasado ni futuro, sino que es un eterno presente. ¿Lo entendieron los judíos? Entendieron que al decir Él, antes de que Abraham existiera, existo yo. Es Dios, se está declarando como Dios. Llegó a tal grado su indignación, que agarraron piedras para tratar de matarlo. Pero no había llegado su hora. Aquí demuestra Jesucristo que Él va a entregar su vida cuando Él quiera, no cuando su enemigo quiera. Cuando Él voluntariamente se entregue para morir por nuestros pecados, no cuando la malicia del ser humano esté por encima de Él, por supuesto que no. No ha llegado su hora, por lo tanto hace un nuevo milagro. Desaparece en su presencia, se les oculta a sus ojos, los vuelve ciegos para que no lo vean. Y dice la Sagrada Escritura, el Evangelio que termina de esta manera: y salió del templo. Se ocultó a sus ojos y salió del templo. Podrán parecer unas palabras simples, queridos fieles, pero el meollo de todo este Evangelio, de lo cual les quiero predicar, es esto. Se ocultó a sus ojos y salió del templo. ¿Qué pasó con el templo de Jerusalén cuando Jesucristo salió ya de él para no volver a entrar más? No quedó en él piedra sobre piedra. El velo del templo se rasgó por la mitad. El temblor medio destruyó en la muerte de nuestro Señor el templo. Y el emperador Tito vino y no dejó en él piedra sobre piedra, no dejó los vasos sagrados, no dejó de lo que era el orgullo del pueblo judío, no dejó absolutamente nada. Eso pasa cuando Jesucristo sale de algún hogar, cuando sale de algún país, cuando sale de algún alma. Se ocultó a sus ojos. ¡Qué terrible! Es que Jesucristo se aparte de una persona, que Dios se aparte de una persona. ¿Qué diagnóstico me dan, queridos fieles? Que un gran médico, un perito, un gran médico, se vaya de un enfermo ya sin decirle nada. ¿Qué diagnóstico me dan sobre ese enfermo? Cuando Jesucristo se aparta de un alma, cuando Jesucristo se va de un alma, cuando Jesucristo estuvo tanto tiempo tocando y no se le abrió y se va de un alma, es el peor castigo que puede tener. Es el peor castigo que puede quedar un alma desamparada de su Dios, porque donde está Dios está todo, y donde no está Dios no hay nada. ¿Puede Dios aparentar estar dormido y se levanta la borrasca de la vida y está a punto de la barca de nuestra vida, de nuestra existencia, a hundirse? Pero entonces se despierta Dios, se levanta Dios, calma las aguas y todo vuelve a estar en calma en la vida de una persona. Cuando Dios duerme, Dios no está. Se levantan las tempestades de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Pero cuando tenemos a Dios, cuando tenemos despierto a Dios en nosotros, hay una calma, una tranquilidad, aún en los problemas de la vida. Podemos existir en un desierto donde no hay nada que comer, donde 5,000 personas pueden estar sin comer, porque en el desierto no produce comida como para darle de comer a más de 5,000 personas. El desierto es la solitud, la soledad. Pero si en el desierto está Jesucristo, bastan 5 panes de cebada y 2 pececillos para dar de comer a más de 5,000 personas, como vimos en el Evangelio del domingo pasado. Donde no está Dios, no hay nada.
donde está Dios, aunque aparentemente no hay nada, está todo. En aquel hogar, donde, hablando a la manera del mundo, no hay riquezas, no hay gran cosa, no hay bienes materiales, pero reina Dios, pero está Dios, no les falta nada. Y sin embargo, en aquel hogar, en aquella alma que se cree autosuficiente, que se cree poder vivir sin Dios, que si cree poder vivir y estar sin Dios, le falta todo. Zaqueo tenía riquezas que no eran de él y no tenía nada. La Magdalena tenía todos los placeres, tenía todas las joyas, tenía todos los perfumes deliciosos y caros, y sin embargo estaba vacía del alma. Hasta que Dios llenó a ambos, es como lo tuvieron todo y despreciaron las cosas materiales. Cuando nuestro Señor se ausentó de la casa de aquella familia que Él amaba, que era la familia de Lázaro, Marta y María, murió Lázaro. Porque donde no está Dios está la muerte. Pero ¿qué pasó cuando regresó Jesucristo a esa casa? Díganmelo. ¿Resucitó Lázaro? Donde no está Dios está la tempestad. Donde no está Dios está la escasez. Donde no está Cristo está la muerte. Pero donde está Cristo está la paz, la tranquilidad, la abundancia y la vida. ¿Entendemos eso? Pero no lo entiende el alma. Porque cometemos pecados impunemente y no nos importa que el pecado, que es un correr a Dios de mi alma, correr a Dios de mi hogar. No entendemos que si corremos a Jesucristo de nuestra alma y de nuestro hogar, si Él se oculta a nuestros ojos, si Él sale de nuestra alma, si Él sale de nuestro hogar, entonces ya no tenemos nada. Entonces el alma cae en la peor oscuridad, en la peor abyección, en la peor soledad que un alma puede tener. Si ustedes creen que en el infierno las personas, los condenados, malditos, sufren más por el fuego, estamos totalmente equivocados. La pena de daño es el fuego que sufren los condenados, y eso les duele horrores. Nosotros no podríamos soportar tal cosa. Pero lo que más les hace doler a los condenados en el infierno es la desesperanza de ya no ver nada a nunca más, de no poseer nunca más al que es el amor de sus amores, la vida de su vida, la abundancia de su existencia, al que ya no verán jamás, nunca, por siempre. Eso es lo que más les duele, la desesperanza, la desolación, la tristeza y el dolor de que jamás tendrán al que ahora reconocen que es la vida del alma. ¿Cómo podremos entender cómo queda un alma después de que Jesucristo la ha abandonado? Dirán ustedes, pero Padre, si Dios está en todos lados, aún el pecador tiene a su lado a Dios, porque Dios está omnipresente en todos lados, por supuesto. Dios está presente aún en el alma del pecador, pero ya no como padre, pero ya no como el esposo de su alma, sino está como el juez. Les voy a poner un ejemplo. Discúlpenme que ponga tal cosa o que les traiga a la mente esto. ¿Alguno de ustedes ha perdido a un ser querido? A un ser muy querido, que al día siguiente, después de que lo enterraron, se siente esa desolación, esa tristeza, ese dolor, ese por qué no está, ese por qué que nos hace enfrascarnos, encerrarnos en una desolación, en ver todo el día triste, en ver todo el día negro, en ver todo el día oscuro. El alma se siente que está desgarrada, que está sufriendo, que está llorando por dentro, que está sangrando por dentro. ¿Han sentido el dolor de perder a un amigo? Y esa soledad que se siente después de que lo enterramos. Han perdido a su padre, han perdido a su madre, han perdido un hijo, han perdido un hermano. ¿Recuerdan ese dolor? Eso es lo que se siente en el alma. Eso es lo que se siente en el alma. Eso es lo que le pasa al alma cuando pierde a su Dios. Si algún día Dios nos dejara, se fuera de aquí, eso es lo que debería de estar sintiendo el alma.
Un alma que ama a Dios, un alma que necesita a Dios, un alma que se queda estéril, vacía, completamente desolada porque ya no tiene a su Señor, a su Dios, a lo que es la savia de su vida, a lo que es la alegría de su alma, a lo que es la alegría de su corazón. Entonces mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué alejamos a Dios? ¿Por qué nos encomiamos y por qué nos esforzamos en alejar a Dios nuestra vida, en conservar el pecado dentro de nuestra alma, pudiéndonos limpiar por medio del sacramento de la confesión e invitarlo por el sacramento de la Eucaristía? ¿Por qué permanecemos en pecado mortal? ¿Por qué no nos confesamos? ¿Por qué no invitamos tan frecuentemente a Dios para que nuestra alma siga floreciendo, viviendo y estando en paz? Llegará el momento en que tantos desprecios, tanto alejamiento de Dios, se convierte en algo total. Y Jesucristo se oculte a sus ojos y que Jesucristo salga de su hogar y Jesucristo salga de su alma y no regrese jamás. Entonces las lágrimas de sangre serán pocas para poder llorar a nuestro Señor Jesucristo perdido, a nuestro Señor Jesucristo ido, a nuestro Señor Jesucristo, el cual no supimos nosotros apreciar. Eso es lo que les pasó a los judíos. Eso es lo que le pasó al templo de Jerusalén. Eso es lo que le pasó a ese pueblo maldito que no quiso aceptar al Padre de sus almas, el tiempo en que Dios lo vino a visitar, la misericordia que Dios derramó en ellos como en ningún otro pueblo, y sin embargo no lo quisieron aceptar. Y vean ustedes la destrucción que por 20 siglos recibió el pueblo judío, recibió su templo de Jerusalén, recibieron ellos por haber renegado de su Mesías, de su Dios. ¿Van a renegar ustedes igualmente de Cristo? No, Señor. No te alejes de mí, Señor. No te alejes de mí, Señor. Siempre estate conmigo. Soy un pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Discúlpame y perdóname, y por medio del sacramento de la confesión limpiaré mi falta. Y te recibiré en la Sagrada Comunión. Y trataré de estar siempre contigo, siempre a tu lado, porque contigo, Señor, lo tengo todo. ¿A dónde iré si no es contigo? ¿A dónde iré si no es contigo? ¿Qué lugar existe para mí si no es en tu corazón? Si no es en el fondo de tu alma, si no es abrazarme a tu pecho. ¿Por qué quieren perder a nuestro Señor? Recuperémoslo con la gracia, confesémonos y verán ustedes cómo nuestro Señor encantado estará siempre porque Él nos ama, siempre con nosotros y nosotros en Él. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.